Hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el versículo 35, que fue donde lo empezamos a leer, y lo leímos hasta Mateo 10, hasta el versículo 18 de Mateo 10. Leímos todo esto. ¿Qué hay en este pasaje? Desde Mateo 9:35 hasta Mateo 10:8. ¿Qué vamos a descubrir hoy? Vamos a descubrir tres cosas. Tres cosas vamos a descubrir en el Evangelio en el día de hoy. Y son cosas, hermanos, muy, pero muy actuales, de mucha actualidad. Mateo en el capítulo 9, versículo 35. Es una actualidad, hermanos, que si vemos, cuando nosotros observemos nuestro grupo de iglesia, que está escaseando su membresía, o estamos por allá por otro lado, es porque no estamos cumpliendo estos tres pasos que nos da el Evangelio en el día de hoy. Y el primero es el ver la realidad. ¿Cuál es la realidad de nuestra comunidad en Del Río? En Del Río dice que somos 48,000 personas en el censo de hace 10 años. Vamos a ver en este nuevo censo. Posiblemente somos más, pero 48,000 personas. 13,000 dicen conocer a Cristo a través de la iglesia tradicional católica. 5,000 cristianos y 30,000 no conocen a nadie. Esa es nuestra realidad. Hay 30,000 personas en Del Río, según el censo, que no asisten a ninguna iglesia. No pertenecen, dijeron en el censo, no pertenecemos a ninguna iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad del barrio San Felipe, de lo que nos circunda? ¿Cuál es la realidad que nosotros vemos de nuestra familia? Por eso el Evangelio empieza en Mateo 9:35 diciendo lo que ve, lo que Jesús vio. Luego, segundo, Jesús, para resolver ese problema que hay o esa necesidad, entonces llama a un grupo. Y tercero, los prepara, los llama y los prepara, y luego les encomienda una misión. Entonces son los tres pasos para el crecimiento de una iglesia saludable, para que crezca en calidad y crezca en número. Si queremos que nuestro grupo, donde la iglesia que estemos, crezca en número y crezca en calidad, tenemos que hacer tres cosas. Uno, mirar las circunstancias, cómo está la realidad de nuestro pueblo. No hay dos iglesias iguales. La iglesia metodista tiene 35,000 iglesias en Estados Unidos y cada una es diferente, porque cada circunstancia donde está es diferente. La misma doctrina, pero las costumbres, la adoración, la manera como se comporta la gente es diferente. Dicen, por ejemplo, que las iglesias americanas, con respecto al pastor, las iglesias americanas blancas, anglas, les dan todo lo que el pastor necesite para trabajar. Estos son especialistas, lo que el pastor necesite para el ministerio se lo dan. Las iglesias negras, de comunidad morena, negra, le dan todo lo que el pastor necesita para vivir. Por eso usted ve a los pastores con los mejores vestidos, un reloj Rolex, cadenas grandísimas, buenos cortes, así como el que yo tengo, y todos bien arregladitos, tienen el mejor carro y todo. O sea, los pastores morenos, la iglesia le da lo mejor para que el pastor viva bien. Entonces, los blancos le dan lo mejor para que el pastor trabaje bien. Los morenos para que el pastor viva bien. Y han hecho una encuesta, ustedes lo pueden leer. ¿Y los hispanos qué? Hermanos, yo creo que es por la tradición católica, que los hispanos vienen, casi todos los hispanos vienen de la tradición católica. Quieren ver al pastor lo más humilde, desrapado, lo menos. Es decir, en la iglesia hispana no puede haber el pastor mejor que el más pobre de los que están pobres. Entonces, por eso el pastor
En la iglesia hispana le dicen, bueno, un carro no, ese carro no lo puede tener usted porque es pastor. Ese vestido no lo puede tener usted porque es pastor. Esa cama no puede tenerla porque es pastor. Esa comida no puede comerla porque es pastor. Así todo el tiempo le dicen a uno, entre los hispanos. Entonces, así como se diferencian entre los pastores, así las comunidades también. No es lo mismo una iglesia blanca a una iglesia negra o una iglesia hispana. Somos diferentes. Y entre los hispanos, pues cada iglesia es diferente. Entonces, ¿qué necesidades hay? ¿Cómo vemos para cumplir la misión? Ese es el primer punto, el ver. El segundo es el llamado. ¿Quiénes son los encargados de hacer la misión? Y el tercero es a quiénes hay que enviar y cómo se hay que enviar. Ese es el tema que les voy a hablar. Entonces, yo creo que va a ser cortica la predicación porque ya, en esencia, ya lo hemos agarrado, ¿verdad? El ver, el llamado y el envío. Ver, llamar y enviar. Ver, llamar y enviar. También entre nosotros. Entonces, vemos las circunstancias, llamamos a los líderes, vea, usted sirve para esto, usted para aquello. Y entonces los enviamos para que cumplamos la misión, que es la que Jesucristo nos ha encomendado. Entonces, ¿cómo son las circunstancias que vio Jesús? Mateo 9:35 dice así: Jesús recorría, miren ahí, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Cuando dice todos, es todos. O sea, no se quedaba uno. Todos los pueblos y aldeas. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Enseñando. Y aquí le da un toque muy bueno a mi hermana Marta, que ella es enseñadora por naturaleza, porque se dedica a enseñar durante la semana a muchas mujeres que tiene aquí en Del Río, que se reúne casa por casa, face to face, personalmente y en grupo. Entonces, aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando ustedes le pregunten, ¿qué era lo que hacía Jesús mientras estaba en el mundo? Eso era lo que hacía. Iba por todas las aldeas y ciudades, enseñaba. ¿Qué era lo que enseñaba? Enseñaba el evangelio, las buenas noticias, que el reino de Dios ya estaba cerca, que ya venía, que estaba entre nosotros. Y esa enseñanza la hacía sanando y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en otras versiones también dice casi lo mismo. Entonces, eso lo hacía Jesús. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y por qué no lo siguió haciendo? Entonces viene en el versículo 36. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Aquí nos está refiriendo el evangelio a que había una iglesia y que le dio el infarto al pastor y se murió y entonces no hay a quien llamar para ser pastor. No. Aquí la comparación es que él miró el campo y como estaba rodeado de ovejas, así como en Del Río antiguamente, que aquí dice que habían muchas ovejas, había hasta una fábrica de tela, de lana y eso, en Del Río. Entonces, él simplemente, como salía por todos los campos, por todas las aldeas y todas las ciudades, él veía, ¡ay, estas ovejitas, mírenlas cómo están! Ovejitas de 4 paticas, miren, no la han trasquilado, ni siquiera le han quitado la lanita, todas sucias, pegajosas, porque hay que quitarle la lana. O mírenlas todas muriéndose porque no las han llevado a aguas tranquilas. O no los han, flaquitas porque no las ha llevado a pastos. Él miró las ovejas, que habían las ovejas que tenían pastor y otras que no tenían pastor. En Juan 10 dice que veía que unos ¿cómo sabía uno que ese era asalariado o que era el pastor de las ovejas de él? Era porque cuando veía venir el lobo salían corriendo. Y cuando estaban ahí y venía el lobo y si era el dueño se quedaba y daba la vida por ellas. David, por ejemplo, decía que se enfrentaba contra los osos y contra los lobos y eso, por eso aprendió a pelear y por eso le ganó la batalla a Goliat, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Entonces, cuando vemos aquí, tal vez la mente se nos va, que miró que la iglesia no tenía pastor,
o qué pastor tan feo que tiene la iglesia, o qué pastor tan aburridor que tiene la iglesia, no predica bonito. No, no, no. Ahí no estaba hablando de iglesia, estaba hablando de las ovejas normales. Entonces, dice así, porque estaban agobiadas y desamparadas. Así se ponen las ovejas, agobiados y desamparados, como ovejas sin pastor. Porque era la comunidad, era la gente, era del río, las 48,000 personas de Del Río. Hay 30,000 que no están siendo atendidas. 37, Mateo 9:37. La cosecha es abundante, o sea que cosecha siempre va a haber. En Del Río cosecha siempre va a haber. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, los que hacen la labor o hacemos la labor para recoger la cosecha, porque la cosecha ya está sembrada. Recuerda que Pablo sembró, Apolo regó y quien hizo crecer fue Jesucristo, o sea que ya está la cosecha, pero nosotros no la recogemos. Por eso vamos a visitar a los hermanos, ya estamos preparando todo, a visitar a las 50 familias, Dios mediante. Esa es la meta que tenemos en este tiempo, el grupo que nos reunimos entre semana y los que quieran unirse también. Vamos a tratar de visitarlos. Entonces, dice, la cosecha abundante, pero los obreros pocos. Les dijo a sus discípulos. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. El 38. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hay que hacer oración al Padre, al dueño de la cosecha, para que envíe obreros. Entonces voy a hacer como hace el hermano Laguna en la escuela dominical. Pero no necesitan contestar, contesten en su corazón. Porque como no tenemos micrófono aquí, pues no pueden contestar, hermano Laguna. Pero le voy a hacer preguntas. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Dios. ¿Quiénes se dan cuenta de la cosecha? Porque dice, la cosecha es abundante y les dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los obreros pocos. ¿Quiénes se dan cuenta de las circunstancias? ¿A quiénes les hace ver el Señor que hay necesidad? A sus discípulos. O sea, nosotros somos los que nos damos cuenta. No tienes que venir un mundano o una persona que no conoce a Cristo y decirle, oiga, Señor, ¿usted me puede evangelizar? ¿Usted me puede hablar de Cristo? No van a venir, porque somos nosotros los que tenemos que ir. ¿Quiénes se dan cuenta de la cosecha? Los discípulos se dan cuenta porque Jesucristo les hace ver que hay una necesidad. ¿Qué deben pedir los discípulos? Ámame, visítame, órame, ámame, no. ¿Qué es lo que deben pedir los discípulos? Deben pedir es que envíe obreros a su mies. Y entonces le dice Jesucristo, pues yo te envío a ti. No, Señor, no, a mí no, me envía al otro, ve aquí que está allá. No, tú debes pedir, pero que algunos dicen que envía a los otros. Debes pedir que envíe obreros. Entonces, hasta ahí viene el primer punto. Entonces, que Jesucristo ve la necesidad y le dice a sus discípulos que oren para que el Señor envíe obreros. Ahora, ¿quiénes son los obreros? Vamos a leer quiénes son los obreros. Lo podemos encontrar en varios pasajes, pero voy a meter aquí el pasaje de 2 Corintios 5:20. Nos ha encomendado a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Entonces, ¿quiénes son los obreros? Los obreros son los apóstoles, son los enviados o son los embajadores. Los enviados ya no son los discípulos. Mire que fue los apóstoles. Porque entre los obreros hay dos clases. Todos son discípulos. Pero unos son los apóstoles y otros son el resto. Los dos tienen trabajo, pero los apóstoles son los enviados. O sea, de entre los discípulos se escogen a unos para enviarlos. ¿Y los otros qué hacen?
Los otros esperan para ser esparcidos. Y cuando sean esparcidos, van llevando la palabra. Pero los apóstoles son los enviados. Voy a explicar esa parte. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, vea que no les dice apóstoles, llamó a 12 de entre sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles, cuando dice que los envió, entonces aparecen como apóstoles, porque la palabra apóstol no es un título, es una función, es un verbo, es enviar, la palabra enviar. El enviado, los enviados ya pasa a ser sustantivo. Entonces los enviados ya pasan a ser, ¿quiénes son los enviados? Entonces ya aparecen los nombres, los pronombres, aquí los nombres de los seres humanos. Pero en sí es una función, el apóstol es una función. Lo podemos ver también en Lucas 6:13. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado, por eso no todos son enviados. En una organización, en una iglesia, no todos hacen lo mismo, por eso Pablo dice que somos diferentes. Primero a los Corintios 12, somos un cuerpo, un organismo con diferentes miembros. En Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicarla. Cuando dice enviarlos es apostolado. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, igual como él hacía. Él enseñaba en las sinagogas, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas. ¿Qué enseñaba? Enseñaba sobre las buenas nuevas del reino de Dios y sanaba toda dolencia y toda enfermedad. Ahora los discípulos deben hacer precisamente lo mismo. Entonces, Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo y predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? Lo mismo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. En estos días creo que vi un video de un predicador. Porque cuando apareció el coronavirus, todos los predicadores se paniquearon. Especialmente los que tenían el don de sanación, se metieron en sus casas. Y claro, como Isaías dice que refugiémonos mientras pasa la calamidad, pues ellos hicieron caso, también es bíblico, y se fueron. Hermanos, y ahora, como ya está pasando en algunas partes la pandemia, en otras está creciendo, pero en otras ya la gente está como calmada, entonces ya están diciendo que fue porque ellos oraron y que la pandemia se está yendo. O sea que de ellos ya hicieron la sanación, no pierden el don, son tremendos. No pierden el don. Hermanos, es que en pandemia o no pandemia, el llamado y el enviado tiene que hacerle, trabajar en la obra. Esto no es que estamos en pandemia, nos escondemos y cuando se acabe la pandemia salimos. No. Aquí nos toca a los enviados. Vea que no le estoy diciendo a todos. Porque él llamó a sus discípulos, que eran todos, eran 1000, 2000, y de ellos escogió a 12. Y a esos 12 fue que envió. ¿Ve? No se envía a todos, porque se cansan por el camino, les da patatús, claro. Imagínense, se mueren por el camino. Entonces él sabe quiénes, a ver, a este sí, a este no, a este alcanza a ir hasta Braque, pero este puede ir hasta Uvalde, y así. Este solamente puede ir hasta allí, hasta la esquina. Y así cada uno los va escogiendo. Pero no solamente, mire que no solamente fueron los 12. Cuando leemos en Lucas 10:1 dice, y después de esto el Señor designó a otros 70. Eran 12 primero, y luego ya vio que el grupito estaba fortalecido y que ya habían aprendido un poco más y que ya podía enviar 70. Y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vea que es lo mismo, es el mismo texto.
¿Por qué? Porque la cosecha ya está. Lo único que se necesitan son los obreros que sean enviados ¿a qué? A evangelizarlos allá, que es anunciarles que el reino de los cielos ha llegado, y si hay un enfermo, pues sanarlos. Por eso dice que sanaban enfermos, limpiaban leprosos, resucitaban muertos, echaban fuera demonios. O sea, que es el trabajo que hay que hacer. Por eso esta pandemia, al contrario, en vez de uno esconderse, es la manera de uno orar, para que haga efecto el don de sanación. Ese es el trabajo de los apóstoles. Muy bien. ¿Quiénes fueron más apóstoles? Si leemos en Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo. Bernabé primero fue apóstol porque fue enviado, y luego Bernabé va a buscar a Pablo. Y luego más tarde escogen a Bernabé y a Pablo para enviarlos a una misión. Y ya en el Hechos 14:14 ya son ellos apóstoles. ¿Ve? Primero fueron 12 apóstoles, luego fueron 70 apóstoles. Y aquí vemos a Pablo y a Bernabé ejerciendo el oficio de apóstol. ¿Qué era el oficio de apóstol? Que los escogían, oraban por ellos, le imponían la mano y decían, a ver, alabío, alabado, van a ser vencedores, vámonos, a ver. Y salían ellos. ¿Y los otros qué? Los otros se quedaban, porque no todos salían. Eran especial, o sea, no todos están preparados para todo. Por eso el Señor dice, a uno lo nombró apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros predicadores, a cada uno le dio su don. Muy bien. Y en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Eso está en el capítulo 13. ¿Ve? Apartadme para la obra que los he llamado. Y los enviaron. Y ya en el 14 aparecen como apóstoles. Muy bien. Ahora, para terminar, ya presenté, ya expuse. Lo que tenemos que hacer nosotros, y le hablo a los líderes de la iglesia y a toda la iglesia, es ver cuál clase de iglesia es la que necesitamos aquí en Del Río. ¿Cuál estilo de iglesia? ¿Cuál es la necesidad más grande? Porque iglesias hay. Cuando yo llegué aquí, a Del Río, hace 12 años, habían más o menos 80 iglesias. En este momento ya hay más de 100 iglesias. O sea que en 12 años se han crecido las iglesias. Sin embargo, los cristianos son menos. O sea, crecen las iglesias, porque cada uno abre su chinchorrito, como yo llamo, y luego los cristianos disminuyen, porque se llevan solo los cristianos que hay en las otras iglesias y los convencen y se van para allá. Y entonces allá dicen, no, pues aquí tampoco me gustó, entonces no está ni allá ni acá, como ya sabemos que dicen personas, no soy ni de allá ni soy de acá. Y entonces ya, se enfrían, porque no hacemos la labor que hay que hacer. Entonces, ¿cuál es el ver? Hay un método en la iglesia metodista que es el ver, juzgar y actuar, que ese es del Plan Nacional del Ministerio Hispano-Latino. Hubo un tiempo en que lo pusimos en práctica. Lo importante es ver cuál es la necesidad de la gente aquí. Necesidad espiritual. ¿Cuál es? ¿Cómo le podemos llegar a ellos? Segundo, escoger de entre nosotros a los que han de ser enviados a la evangelización. No todos, porque si no, no hacen caso. Mire que Jesús es específico. Le dice, por camino de gentiles no vayáis. Tuvo que ser que después le dijo, por camino de gentiles sí vayáis, pero todavía aquí no era el momento. ¿Ve? Pero ellos hicieron caso. Y en ciudad de samaritano no entréis. Y él estaba hablando con la mujer samaritana y puso ejemplo del buen samaritano. Es que hay etapas, pero hay que ser obedientes. Por eso es que en la iglesia hay que ser disponibles y enseñables. Entonces, pero eso solamente son un grupo, los que van a ser enviados. Segundo punto, se preparan para ser enviados. Y tercero, van a cumplir la misión. Van a ser encomendados para cumplir una misión al lugar específico donde se les envíen. Bueno, a eso se les llama apóstoles. ¿Y los otros cómo se les llaman? Discípulos. ¿Y los discípulos van a evangelizar? También. Pero van a evangelizar cuando caiga un meteorito acá y ¡pam! Los saque de acá. Y entonces el uno se va para allá, el otro para allá, y el otro para allí, y el otro para allá. Miren la diferencia. Los apóstoles son discípulos
que los escogen dentro de los discípulos y ellos van específicamente con un propósito de organizar las iglesias. Ellos van organizándolas. Y esos son los enviados, los apóstoles. Y los discípulos salen cuando les toca salir. Bien por la epidemia o bien porque les llegó a cualquier otra cosa. Vamos a descubrirlo. Hechos 8.1. En Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. No dice todos fueron enviados. Los enviados son específicos. Tienen un propósito de ir a organizar donde los esparcidos van hablando de Cristo. Y ya les voy a poner un ejemplo de esta iglesia. Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron porque ellos son para ser enviados, no para ser esparcidos. Pero los que fueron esparcidos, o sea, los que salieron por la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. Todos son obreros, todos son discípulos, pero unos lo hacen de una manera y otros lo hacen de otra. Y el mejor ejemplo es esta iglesia. Hubo una época en que fueron esparcidos, parece que de Monterrey, y ¡pam!, se fueron para el norte. Y aquí llegó una familia, aquí a Del Río, a San Felipe, una familia que era Felipe Ortiz, que tenía sus hijas, tenía sus hijos, y empezó a hacer reuniones. Él fue esparcido. Y empezó a hacer reuniones en la casa, enseñaba el evangelio, ¿ve? Iba por todas partes anunciando el evangelio, lo iba anunciando. Y él empezó a anunciar aquí, lo anunció. Cuando ya tenía un grupito, entonces mandaron al enviado, mandaron al apóstol, mandaron al que tenía que venir a organizar la iglesia, que se llamó Ramón Palomares. Fue el primer ministro que hubo aquí en 1878, o sea, hace 142 años. Se cumplió exactamente lo que dice la palabra. Y parece que también la iglesia hispana que hay en San Ángelo fue de acá que salió gente. Y creo que lo digo Paz también. La iglesia se formó desde acá. O sea que sí se puede formar. O sea que por eso yo le decía al principio, este tema es de mucha actualidad. Y no es de mucha emoción. No es de mucha alaraca, así como de mucha gritaría, sino es de más de concientización y de tomar a pecho esto y decir, oh, yo puedo hacerlo, Señor. Aquí en Del Río hay necesidad. ¿Quién soy yo? En primer lugar, soy un discípulo. Y como soy discípulo, yo donde quiera que vaya, tengo que hablar de Cristo. Pero cuando ya haya que organizar, tengo que traer un líder que organice con mayor calidad. Por eso aparecieron los ministros. Porque el ministro se ordena con el propósito de organizar, de poner orden en esa comunidad. Predica la palabra, enseña los sacramentos y administra los sacramentos y pone orden. El orden organiza la comunidad. ¿Sí ve? Así es como hoy día todavía se hace. Así es, por eso la hermana Marta está haciendo eso. La hermana Marta, el Señor la tiene evangelizando por todo el río, con las mujeres. Pero va a llegar un momento, o Dios la convierte en la ministra, para que guíe ahí, o usted llama al ministro, a un ministro, una ministra. Porque no es lo mismo, ¿sí? Ya hay otra categoría. No es lo mismo evangelizar porque sería evangelismo. Ya cuando del evangelismo se pasa a la organización de la iglesia, entonces ya se necesita otra categoría de ministro, de obrero. Esa es la enseñanza que les quería dar en el día de hoy. En conclusión, bueno, voy a leerles otro pasaje, sobre todo los que están en televisión, que tienen más tiempo de atrasar y retrasar el video. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 9, versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas
por el Espíritu Santo. ¿Ve? Las iglesias. O sea, primero se forma el cristiano con otros forma una comunidad o una célula, como la queramos llamar, y luego varias células, varias personas, varias reunidas, forman la iglesia. Y ya en la iglesia tiene que haber una persona con la categoría de que tenga la capacidad de organizativa, para organizar. ¿Qué organiza? Pues organiza a sus miembros para que unos sean apóstoles y para enviar a otros a evangelizar, y de esa manera el evangelio vaya corriendo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este llamado que nos ha hecho en el día de hoy. Esto es un llamado evangelístico, hermano, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en el día de hoy. Que tenemos cada uno de nosotros, en nuestro corazón, tenemos un propósito, tenemos una encomienda, tenemos una misión que hacer en nuestra vida. Al atardecer de nuestra jornada, el Señor nos va a preguntar qué hemos hecho en su obra, en su trabajo. Porque dice que la mies es mucha, ya está la cosecha, ya está allí, porque el Señor ya la preparó. Solamente necesitan son obreros que vayan a recoger esa cosecha. Y esa cosecha se recoge enviándolos y otras veces esparciéndolos. Sea esparciéndolos o sea enviándolos, la obra del Señor se va a realizar. Señor, que aquí en esta iglesia, Padre Santo, tú levante obreros fervorosos, dedicados, porque el fundamento de esta iglesia, Señor, fue correcto, fue bíblico. Felipe Ortiz, la familia de Felipe Ortiz, que llegó hace 142 años, en 1878, que llegó a este lugar, él sembró la semilla y luego fue invitado el primer primer pastor. Y desde esa época hasta hoy ha habido 57 ministros conmigo, Señor. Y Padre Santo, te pido que si ya tú pusiste a este ministro, si tú ya tienes organizada la iglesia, ahora prepara, Señor, a estos apóstoles que tú vas a enviar, a estas personas que tú vas a escoger, de entre los discípulos que ya por mucho tiempo han estado perseverando en tu iglesia y que te han aceptado como su Señor y su Salvador. Padre Celestial, que todo sea para la obra de tu santo nombre, para el crecimiento, Señor, de tu iglesia, tanto en calidad como en número, y para que la gloria tuya se manifieste, y sobre todo, Señor, para que al atardecer de nuestra jornada, cuando tú nos pidas cuentas, nosotros seamos generosos en dar lo que hemos recibido, lo que hemos hecho, para no llegar con las manos vacías a tu reino, Señor, sino al contrario, para que tú nos digas, bien lo has hecho, y nos des esa corona que merecemos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, muchas gracias.